Ahora sí, vamos a empezar. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos hoy a todos y hacerse un hueco en sus agendas. Mi nombre es Julián de Minders y hoy tengo el placer de estar como co-host junto con mi compañera Ana Paula. Me encantaría comenzar agradeciendo muchísimo a Mari y David, nuestros speakers de hoy, por acompañarnos en este espacio y hacerse un tiempo para algo que en Minders nos apasiona muchísimo, que es enseñar y abrir espacios de conversación como estos. Sé que todos queremos escucharlos a Manny y David ya, pero antes nos encanta conocerlos y queríamos pedirles que se presenten en el chat de qué empresa nos acompañan, nombre, cargo, y pedirles también mientras completan esto que recuerden tener los micrófonos apagados, las cámaras prendidas. Esto no es un concurso de belleza y recuerden dejar sus dudas en el chat que al final vamos a responderlas todas, todas, todas. El webinar dura una hora, pero es una hora cargadita. Vamos a empezar con una entrevista a María, donde vamos a intentar resumir en 20 minutos y 4 preguntas todo su conocimiento sobre cómo adaptar la farmacia tradicional a la digitalización. Luego, David nos va a contar cómo Farmatodo genera una cultura de data orientada al usuario y, obvio, dejar un espacio para preguntas y respuestas. Último minuto, lo prometo, algunos ya nos conocen, pero como dicen, el público siempre se renueva y es lindo contar quiénes somos y conocerlos a todos un poco. Entonces, ¿quién es Minders? En Minders somos expertos en Growth y Martech, somos una agencia especializada y partners oficiales de Braze y Amplitude en LATAM y nos encanta ayudar a empresas a activar, monetizar y generar engagement en cada paso del usuario. Trabajamos activamente con empresas como Mercado Libre, Farmatodo, Continental, Rappi, Coca-Cola FEMSA, entre otros. Ahora sí, sin dar más vueltas, porque hoy vinimos a escuchar otra cosa, quería darle la palabra a mi compañera Ana para que presente a Amalia, que nos va a contar su visión sobre cómo se adaptó la farmacia tradicional a la digitalización y cómo, desde su experiencia, se puede pasar de las tiendas físicas al e-commerce. Pharmacity es una de las cadenas más grandes de farmacia en Argentina y con presencia en Uruguay, que tiene más de 100 tiendas físicas en el país y mucha presencia en el e-commerce y en el canal online. Ahora sí, Amalia, muchísimas gracias de nuevo por participar de este espacio y te dejamos las palabras. Con el usuario que va a la farmacia. Yo les cuento para los que por ahí no están en Argentina, Pharmacity tiene más de 300 tiendas, somos más de 8.000 colaboradores, hay servicios de salud, gabinetes de salud en algunos de los locales, hay espacios de belleza, hay toda una experiencia cuando vos estás en Pharmacity, que es lo que fortaleció la marca. Y se construyó la confianza desde ahí. Entonces, si vos tenés esa construcción a lo largo del tiempo, sostenido a lo largo del tiempo, si es uno de tus pilares, si haces de la experiencia del usuario en el punto de venta y construís esa confianza a lo largo del tiempo, la realidad es que después cuando estás en el canal digital, ya está esa construcción, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es nutrirla desde ese nuevo punto de contacto, pero en realidad tenemos que pensar en la confianza omnicanal y en que la persona siempre tenga una experiencia satisfactoria. Pensemos también que cuando hablamos de una farmacia, después voy a entrar en detalle en el tema de otras categorías y demás, pero eh, mucha gente está yendo a hacer una compra de algún medicamento o hacer alguna consulta al farmacéutico. Si tenemos gabinetes de salud, van con alguna inquietud en cuanto a la salud y la confianza es clave. El experto de la persona que lo atiende es clave. El personal en el punto de venta es clave. Y todo eso construye. Y luego llevarlo a los canales digitales tiene sus dificultades, ¿no? Porque son impersonales. Es como tenés una solapa abierta al lado de la otra, tenés una aplicación al lado de la otra, tenés un WhatsApp al lado del otro. Entonces, si lograste fortalecer bien esa confianza, esa construcción de marca, esa experiencia del usuario a lo largo del tiempo y en la experiencia física, después hay que sostenerla en el canal digital. Y ahí tenés bastante recorrido. Así que siempre mucha atención a lo que pasa la persona en la tienda física y después llevarlo a lo digital. Me gusta que, Amalia, que usaste mucho la palabra experiencia, porque un poco de eso se trata, imagino, hoy en día con toda la incorporación del canal digital. En base a eso, ¿qué hábitos de consumo ves que cambiaron
partir de la incorporación de este canal online y cómo desde Pharmacity adaptaron esa propuesta a estos nuevos comportamientos. Sí, está bueno. Creo que ya medio queda medio trillado, no sé si a todos les pasa. Después cuando se abran micrófonos y pregunten, también me gusta escucharlos, pero eh, esto de hablar de pre y post pandemia ya queda como un poco trillado, ¿no? Ya está, la pandemia, chicos, aunque no lo podamos creer, pasó hace 5 años, o sea, como que tremendo cómo se distorsiona el tiempo. Entonces, quizás lo que tenemos que empezar a pensar es ya en los hábitos de consumo de ahora, ya no importa post pandemia, ya está, ya estamos, ya pasó post pandemia, ya es ahora. Eh, Quizás algunas de las cosas que sí se sostienen a lo largo de todo este tiempo, post pandemia, Ujú. tiene que ver con, bueno, el comportamiento del usuario en la tienda versus el comportamiento del usuario en el online. Em, Algunas de las cuestiones que por ahí tienen diferencias y que está bueno que nosotros la entendamos si tenemos una experiencia omnicanal a donde tenemos punto de venta físico y online es por un lado, la frecuencia de compra, ¿no? Es entender los clientes que me compran en la tienda digital, los clientes que me compran en la tienda online, los que me compran en ambos, y cuál es la frecuencia de compra de ese comportamiento de esas personas. ¿Es más, es menos? Si tengo muchas tiendas, estoy caminando por la calle y me meto en Pharmacity, pasa en Capital Federal, en Buenos Aires, pasa así, hay un Pharmacity cada muy pocas cuadras, entonces vos tenés mucha facilidad para entrar si estás caminando. Em, ¿Qué pasa con la frecuencia de compra de la persona que lo hace online? ¿Qué pasa con el comportamiento y cómo reaccionan a las promociones? Reacciona igual la promoción en el online que en la tienda digital. Nosotros lo que vemos, por ejemplo, es que en Argentina, puntualmente, después por ahí el resto de los países podrá contarnos, se le da mucho valor, el usuario le da mucho valor a las promociones bancarias. Entonces, ¿cómo comunicamos las promociones bancarias? Si son exclusivas online o no. Ahí hay un cambio en el comportamiento y ahí hay mucho trabajo de partners con distintos bancos o distintas entidades. El ticket promedio también varía. El comportamiento en eventos como un hot sale o un cyber, la canasta, cuántos productos por canasta tenemos en el online, ¿no? Nosotros cuando vamos a un Pharmacity acá, siempre nos dicen la gente que entra a comprar y ahí pueden contar sus experiencias, pero entras a comprar una cosa y te llevaste otras 20 que en realidad no necesitabas, pero como estabas caminando y te estaba lindo y etcétera. Bueno, ¿qué pasa en el online con eso? ¿Cómo se reproduce ese comportamiento en el online? Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es entender qué pasa en el online y qué pasa en el brick o en la tienda física y adaptar un poco la comunicación, la oferta. Tenemos ofertas exclusivas online, por ejemplo, diferentes a las que puedes encontrar en el punto de venta. Tenemos descuentos exclusivos online. Tenemos distintos tipos de comunicaciones para el consumidor que interactúa en el canal digital. Entonces, ahí hay que adaptar un poco a la persona y a donde esté interactuando con la marca, con el retail. Y también hay algo que no quería dejar de decir ahí, Pau, y ya redondeo, pero hay también hábitos que los crea el propio mercado. ¿A qué voy con esto? Un cambio en el comportamiento o un hábito de compra de una persona puede darse por distintos factores. Uno de ellos es el mismo retail y el mismo rubro cuando hay grandes players que definen los parámetros, ¿no? Si nosotros, yo sé que, por ejemplo, Mercado Libre está en todo el continente. Bueno, Mercado Libre tiene una promesa de entrega, tiene una experiencia, eso setea un poco las expectativas del usuario, entonces nosotros tenemos que adaptar también la propuesta, no solamente a los comportamientos que ya tiene el usuario, sino a los que desarrolla gracias a los cambios que impulsa el propio retail como rubro. Claro. Bueno, está buenísimo porque es súper aplicable para todos aquellos que se conectaron y tampoco son solo de farmacia, sino que va un poco más allá.
Y voy a Exacto. tomar un poco el pie con esto que decías del caso especial de Argentina, lo que sucede, bueno, cuando vemos una promoción de un banco, también para ir un poquito a lo que es la regulación. En el caso, en este caso, en una industria que tiene una regulación un poco más complicada como es la farmacia, porque acá con las regulaciones de pay media, como son Google o Meta, para la industria, que bueno, varían según cada país, me gustaría que nos contextualices un poquito acá en Argentina cómo es esta legislación. ¿Y qué estrategias utilizan ustedes en Pharmacity para generar un tráfico calificado y escalar esa adquisición? Sí, es un desafío y es una particularidad que otros retailers quizás no tienen. De nuevo, lo que decía al principio, es una farmacia y hay cuestiones relacionadas a la salud. Hay regulaciones en cuanto a qué se puede comunicar y cómo. Las mismas plataformas definen, más allá de las regulaciones que pueda haber a nivel leyes, digamos, del país, y de cada país tendrá la suya, las plataformas mismas limitan. Y nos ha pasado, por ahí a algunos les ha pasado, pero previo a un evento grande, por ahí se sale un cambio en una plataforma y limita de repente la optimización por conversión de algunas campañas, porque estamos en un dominio que comercializa medicación. Entonces, ¿qué hacemos? Justo a puertas de un hot sale, de un cyber, viene un evento enorme, te hace un gran porcentaje de las ventas del mes. ¿Cómo lo sorteamos? La realidad es que si llegamos a ese punto sin haber desarrollado antes todo el ecosistema digital de la marca y llegamos a ese punto sin esa preparación, vamos a estar en problemas, digamos, ¿no? Hay que tenerlo como pensado desde antes. Nosotros trabajamos los eventos, por ejemplo, con mucha anticipación, 3, 4, 5 meses antes, y ya tenemos con mucha experiencia en estos imprevistos. O sea, vivimos en el retail y siempre pasan cosas, entonces tenemos mucha experiencia ahí. Y también hay algo que estábamos diciendo también antes, Pau, que tiene que ver con que hay diferentes categorías, o sea, no es la única categoría la medicación o la venta de medicamentos o los servicios de salud. Hay categorías que son parte del comercio de la farmacia, que tienen que ver con, no sé, higiene, belleza, son categorías que construyen también a la experiencia y que podemos usar para desarrollar también lo que estás trayendo en la pregunta, ese tráfico, ¿no? Y escalar esa adquisición. Entonces, gran parte de este sorteo de legislaciones, no quiero decir lo que es en realidad, o de regulaciones, en realidad es construir el negocio que sea multicategoría y que vos puedas trabajar no solamente en estrategias pagas, sino también en el ecosistema digital completo de la marca. Acciones orgánicas en redes sociales, posicionamiento, ahora posicionamiento en inteligencia artificial y cómo hacemos para estar como respuestas cuando alguien pregunta. Em, Tiene que ver con hacer una estrategia más, quisiera decir full funnel, pero quiero alejarme un poco de la idea del funnel, pero sí, sino del journey de la persona y que estemos en cada punto de contacto, no necesariamente invirtiendo en una campaña, porque también pasa eso, ¿no? Si nosotros estamos dependiendo de todo lo que hacemos pasa por una campaña en una plataforma, acá seguro más de uno debe haber tenido alguna experiencia así. ¿Qué pasa cuando la plataforma cambia alguna regla, cambia el algoritmo? Tenemos que cambiar el tipo de campañas, tienen que aprender las campañas de nuevo para empezar a arrojar resultados. ¿Qué pasa cuando entran competidores en un evento grande? Entran competidores y estamos todos pujando por lo mismo, ¿no? Que es la atención del usuario. Se elevan los costos, a todos nos pasa. Todo lo que sale normalmente, no sé, una conversión que sale normalmente, no sé, 100 pesos, sale 500. Entonces, si nosotros enfocamos toda nuestra estrategia solamente en tráfico pago, estamos, por un lado, muy vulnerables ante estos cambios y también el bolsillo es finito. No podemos estar invirtiendo todo el tiempo. Digo, también es un poco el negocio, ¿no? De las plataformas. Digo, bueno, pero entonces yo quiero entonces aparecer más, estoy dispuesto a pagar X más. Buenísimo si te viene la venta, pero ¿y si no, qué pasa? Ya lo invertiste. Y si ya lo invertiste y no vino la venta, ¿qué otra cosa, qué otra herramienta tenés
para traer tráfico calificado y escalar la adquisición. Y tiene que ver, Pau, ya redondeo, tiene que ver también con la primera pregunta. Es cómo yo desarrollé esa confianza, cómo yo desarrollé la experiencia del usuario con la marca. Eh, y es una construcción. La verdad es que es mucho trabajo, eh, pero el mensaje final es, si la confianza es omnicanal y el desarrollo de esa base leal es omnicanal, entonces también debería ser la estrategia de tráfico calificado y adquisición. No quedarse solamente en plataformas pagas, sino quedarse solamente, y ser inquietos, muy inquietos, ¿no? Siempre, pero no quedarse solamente en los formatos que conocemos. Estar siempre buscando cosas nuevas está buenísimo. Creo que ser inquieto es un gran consejo para estar finalizando esta charla y ahora sigamos con la última pregunta que va más por el lado de la First Party Data. ¿Qué importancia le dan ustedes a la First Party Data en su estrategia de crecimiento y personalización y qué aprendizajes obtuvieron de eso? Sí, está buenísimo. Bueno, les doy un poco de contexto a los que todavía no están, a los que no están en Argentina. Pharmacity tiene su programa de loyalty que se llama Tu Pharmacity, y que trabaja mucho con First Party Data, por supuesto, ¿no? No sé si algunos del resto de los países también tienen un programa similar. Entonces, la relevancia que tiene la First Party Data en nuestro negocio es muy grande y para eso también hay algunas dificultades o algunos desafíos que hay que enfrentar que tienen que ver con, bueno, yo tengo la First Party Data, tengo el programa de loyalty, y qué pasa con eso? ¿Qué hago con eso? O sea, es información con la que puedo accionar, tengo la tecnología para accionar con eso, tengo la posibilidad de tener informes o reportes o la posibilidad de segmentar y yo entender realmente qué está pasando con el usuario que estoy viendo con nuestro programa. Es el programa omnicanal, puedo entender qué está pasando en la tienda y en el punto com con esa persona. Entonces, sí, nosotros le damos mucha relevancia a eso. El programa es muy grande, tiene más de 3 millones de usuarios registrados y crece todo el tiempo. Y los aprendizajes que tenemos a partir de ahí, primero, bueno, esto de los grandes desafíos. Es muy fácil, entre comillas, muchas comillas, lanzar un programa de loyalty y decir, si te registras vas a tener todo esto. Después, la realidad es que hacerlo, llevarlo a cabo y poder tomar decisiones a partir de esa información tiene sus desafíos que está buenísimo encararlos. Así que es un primer gran aprendizaje. Y después también, por supuesto que la personalización, por supuesto, porque a partir de que, supongamos que tenemos el programa de loyalty, tenemos el entendimiento y podemos accionar con tecnología a tener informes y a poder segmentar y a personalizar. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago con esa personalización? ¿Qué le digo a la persona? Entiendo en qué etapa está, entiendo las necesidades que tiene en base a su comportamiento de compra, entiendo que sí, volviendo a lo de las multicategorías, es este comprador de dermocosmética y yo sé más o menos cuánto le va a durar el producto que compró de dermocosmética, yo ya sé más o menos cuándo va a tener que restoquearse. Si yo tengo información sobre las compras que hizo en la tienda o en el punto com, ¿puedo accionar a hiperpersonalizar eso y a hablarle directamente? ¿Qué más le puedo dar que sea relevante en un contexto en el que todos le estamos diciendo todo el tiempo? Le estamos diciendo si entra al sitio, después con remarketing, en redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok, en todos lados a donde está, yo tengo que estar muy coherente con lo que digo. Eh, y acá cierro con esto, es clave la interacción con otros equipos del retail. Si yo interactúo y tengo un diálogo fluido con el equipo comercial, con el equipo de producto, con el equipo de UX, de CX, eh, y pongo al usuario en el centro, las conversaciones fluyen mejor. Porque en lugar de estar hablando de, uy, tengo que mejorar el margen, tengo que vender, viene un evento, nada, tenemos este objetivo de ventas, que por supuesto se dan esas conversaciones, pero si yo me pongo a pensar, bueno, la persona en el centro, entre todos pensemos, esta campaña, ¿cuál es el diferencial comercial? ¿Cuál es la promoción?
¿A dónde está la persona? ¿Está en el brick? ¿Está en el online? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo la voy a, cómo voy a hacer que esa experiencia con la marca fluya igual que cuando fluye que cuando está en la tienda? Así que creo que el aprendizaje mayor es la first party data sin tecnología y sin acceso a eso no me sirve de nada. Y tampoco puedo trabajar solo y tengo que interactuar y fluir con los otros equipos del retail sí o sí para que funcione. Clarísimo, Amalia. Bueno, la verdad que ha sido un placer desde Minder tenerte acá como invitada de lujo. Para quienes nos están escuchando, no se olviden que les pueden dejar sus preguntas en el chat, que al final vamos a dedicar un tiempo a responderlas. No dejen de mandar y nada, un placer y seguimos con la charla. Gracias. Un beso. Va, me tengo acá, sí. Obvio, obvio, que no te vayas, por favor. Sí Me que voy, me voy, me todavía voy. vas a tener que responder algunas preguntas al final, así que porfa, quédate 15 minutitos más. Qué increíble charla, muchísimas gracias Amalia nuevamente por compartir estas palabras con nosotros y me encanta que hayan terminado hablando justamente sobre la importancia del manejo de data y la colaboración con otros equipos, porque es momento de presentar a David López, director de Data y Analytics de Farmatodo, que nos va a contar cómo Farmatodo construyó una cultura de data orientada al usuario y logró ser una cadena de farmacias de autoservicio que a pesar de tener 100 años, a la vez tiene más de 3 millones de descargas, 2 millones de usuarios registrados y 150.000 usuarios activos mensuales. Bienvenido David y te cedo la palabra. Bueno, hola a todos. Gracias, Julián. Y no, y como dices, sí, Amalia ya en esa respuesta dio la mayor parte de esta parte de la charla. Bien. Pero bueno, vamos a ahondarlo y un poco les voy a comentar un poco Farmatodo. Como bien lo dices, tiene una trayectoria histórica, pero también el canal digital, y bueno, que lo comentaste, el canal digital representa casi alrededor del 15% del negocio. Entonces, es un canal que está creciendo en los dos países que estamos principalmente, que es Colombia y Venezuela. Y bueno, estamos también ya en Argentina, todavía somos muy pequeños allá comparado con Pharmacity, pero bueno, es el objetivo, ¿no? Ir llegando ahí. Y un poco ya entrando, digamos, en materia, si uno quiere ser líder, o sea, de cualquier retail, eh, si no pone a los datos en el centro y tiene una cultura alrededor de datos y ahora data más AI con todo este boom que estamos viendo, es difícil, digamos, sacar los beneficios que tienen estas tecnologías. Y eso es algo, digamos, que no es que ya la tengamos construida, es algo en construcción, esto es permanentemente en construcción, pero algo que sí nos ha facilitado es un poco precisamente, como lo mencionaba Amalia, es esa colaboración y alianzas, ¿no? Entonces, se requiere una parte técnica y una parte, digamos, ya más de soft o de cambio de cultura. Y la parte técnica es esto, digamos, aquí en el ejemplo que estamos viendo, con amplitud, o sea, tener, digamos, el tagueo correcto de los eventos, las propiedades ajustadas, una taxonomía correcta, lo que llamamos como la metadata. Tener esas bases tecnológicas establecidas es el primer, digamos, paso o la primera, digamos, la base de la pirámide en cuanto a eso. Pero si no hay esos usuarios que sean curiosos o si no hay, digamos, esa interacción de las demás áreas, ahí es donde, digamos, puede haber rupturas. Entonces es como algo que va en dos líneas, una parte técnica y una parte, digamos, ya más de habilidades más blandas, pero que a su vez incluye y tratar de unir a los demás miembros del negocio. No es porque tú estás en mercadeo, eres ajeno de pronto a estos temas de datos o porque tú estás en un área de pronto no tan permeada por temas tecnológicos fuertes, no vas a estar permeado por estas innovaciones. Entonces es traer a esos usuarios, buscar esos usuarios claves y eso digamos que ha sido un poco la estrategia que estamos siguiendo alrededor de eso. Entonces, siguiendo con esta línea, cómo hemos avanzado un poco en cultura de datos, pero orientada al cliente. Entonces, algo muy, muy natural y como lo mencionaba Amalia, es todo el tema de personalización, hiperpersonalización. Nosotros, pues miren, llegamos casi que alrededor de digamos, este año fiscal nuestro fue el foco personalización. Este año fiscal termina en julio y tenemos algo así como de 300 cohorts y audiencias súper segmentadas
que permiten precisamente tener ya algunos criterios bien específicos que nos permiten de pronto comunicarle o hacerle, digamos, por ahora, más que todo, es temas promocionales. Entonces nosotros tenemos integraciones con Braze, que Braze es nuestro canal de nuestro CRM, y con el cual la herramienta que nos comunicamos con los clientes, y Talon One, una herramienta que permite, digamos, activar las promociones. Entonces digamos que estas integraciones que tienen amplitud en cuanto a eh, comunicación y promociones, pues nos han permitido un poco llegarle a ese nivel granular de usuarios. Y digamos como ejemplo, aquí pues en personalización, en la siguiente lámina vemos, nosotros hemos crecido en esta estrategia de hacer hiperpersonalización, pensémoslo así, personalización bien granular. Hemos aumentado nuestro CVR comparado en campañas que no teníamos estos cohort tan granulares, alrededor de 2x. Entonces ahí es donde empiezan estos equipos, y atándolo con la parte de cultura, es ven estos datos, ven que les están performando mejor, hacen comparaciones y bueno, se da esa cultura como que, bueno, tengo que tener un sustento en datos que me respaldan las estrategias que estamos tomando. Entonces, digamos que es un ejemplo de cómo es que, siguiendo un objetivo corporativo como es el de personalización, eh, con definición de KPIs correctos y las herramientas correctas, entonces se promueve esta cultura del dato, ¿no? Y se promueve esta cultura de que todas las decisiones, y digamos, aquí es donde los usuarios, digamos al equipo aquí ya, esos usuarios de negocio nos dicen, bueno, ahora quiero tener más eventos, o ahora quiero de pronto tener estas interacciones que antes no tenía, y bueno, ya es un happy problem que están usando y están pidiendo, digamos, más, ¿no? Entonces, digamos que eso se ha derivado un poco, y este es un ejemplo. Y el otro, digamos, siguiendo, digamos, aquí con la línea en la siguiente, en el siguiente slide, es un poco algo que recientemente hemos utilizado, que es cómo generamos acceso a los insights en el menor tiempo posible. Vimos en el caso de personalización, de hiperpersonalización, con los cohorts, pero otros, digamos, o hay otras áreas de negocio que tienen preguntas relevantes o preguntas que quieren hacer, y de pronto la curva un poco acá a la interna, les cuento, es nosotros tenemos unos equipos distribuidos y estos, digamos, champions, estos key users de pronto en determinadas áreas, pero llegan usuarios nuevos, digamos, colaboradores nuevos, y es difícil, digamos, esa capacitación o de pronto eh, hacer esa curva de aprendizaje más corta. Entonces, esta herramienta, esto de preguntar en lenguaje natural a los datos, nos ha permitido un poco eso, ¿no? Entonces, está bien experimental por ahora, pero ya hemos visto, digamos, alguna atracción, y por lo menos es que ya se apropien un poco y no haya ese miedo, a de pronto a preguntar o de pronto a llegar a otros equipos sin de pronto tener de pronto alguna base. Entonces, miren, preguntas en lenguaje natural te muestra de pronto características bueno, charts como vimos acá en el demo, de cómo podrías tú responder ese tipo de preguntas, y ya, digamos, eso pone a los usuarios en un nivel, digamos, diferente de conocimiento. Y eso es un efecto propagador de que nos genera mejores preguntas en las sesiones ya que tenemos, o en los foros que tenemos con las áreas de negocio. Entonces, esta parte, digamos, que es lo que vemos, que por ahí va un poco digamos, la dinámica de esta cultura, de fomentar la cultura de los datos, es eso, es cómo llegamos y cómo hacemos más accesibles los datos. Entonces, ya vimos que tenemos herramientas para hacerlos accesibles, hacerle seguimiento, y ahora con estas nuevas, digamos, estas aplicaciones de GenAI a la conversión, llamémoslo así, de lenguaje natural a queries estructurados, eh, vemos que nos va a ayudar a cortar esa brecha. Entonces, como resumiendo, siguiente, lo que vemos así en términos generales de recomendaciones para tener esa cultura de datos orientada a clientes. Me voy a saltar, digamos, los básicos, la base, que es tener ese apoyo del equipo, del patrocinio del equipo directivo. Eso tiene que estar por descontado.
pero ya cuando entra de pronto ya a lo que a lo que le compete a cada uno de estos equipos de pronto que estamos aquí en esta llamada es tener estas estructuras de datos o la metadata actualizada, hacer ese barrido de propiedades y eventos que a veces, pues bueno, lo digo, son deudas técnicas que a veces uno en equipos técnicos como el nuestro pasa, o que bueno, por salir y dejas procesos que tienen eventos de pronto mal tagueados, sin de pronto la taxonomía correcta, y es algo que eventualmente de pronto va a hacer choque con de pronto estas consultas de lenguaje natural que vimos. Entonces, esa base de metadata y limpieza de eventos, metiendo a los usuarios de negocio, porque es ahí donde entonces lo que les decía al comienzo, entonces los usuarios empiezan a pedir más, entonces toca buscar esa gobernanza alrededor de eso. Y por último, y lo principal es eso, es que tengan esos KPIs claros, que tengan esos KPIs claros, y que todos le apunten a esos KPIs, y ya de los diferentes, digamos, verticales del negocio le van a apuntar a esos KPIs. Entonces, unos serán técnicos, que es, bueno, tengo que poner los datos, disponibilizar los datos para que el equipo comercial pueda tomar mejores decisiones, en referente a personalización. Pero es un poco, digamos, aquí lo que les quería compartir de cómo nos ha funcionado. Pues medianamente, porque lo que les digo, esto está en construcción permanente, pero en esa línea es la que estamos trabajando, y bueno, es como algo que vemos que por ahí esto les puede servir a diferentes, industrias, no solo exacto la farmacéutica, pero es algo que va en boga un poco uniendo esa parte de todas estas nuevas tecnologías, Gen AI, cómo hacemos que eso apalanque esa cultura y democratice de pronto lo que se habla, el acceso a los datos y a las aplicaciones de ella. Es eso. Perfecto, David. Muchísimas gracias a vos y nuevamente a Amalia. Súper interesante todas las recomendaciones. Seguro que son unos muy buenos starting points para que la gente empiece a trabajar su cultura de datos. No se preocupen a todo el público por si se lo preguntaban. Después les vamos a estar enviando la presentación y la grabación para que vuelvan a escuchar estas recomendaciones, para que vuelvan a escuchar las respuestas de Amalia. Pero sí queríamos dejar un espacio antes de cerrar para responder algunas de las preguntas que estuvieron dejando en el chat durante el webinar y que incluso le fueron dejando a Amalia y a David antes mediante el form de inscripción. Bueno, ahora les voy a leer algunas de los que nos dejaron. No duden en seguir dejando en el chat y cualquier cosa abran el micrófono, no hay problema. La idea es que ahora sea un espacio de charla entre Amalia y David, pero cualquiera puede sumar. Así que les cuento. Luciana de Farmacor pregunta, ¿qué podemos extraer del conocimiento de tienda de la sucursal para beneficiar nuestro e-commerce? No sé, Amalia, si querés arrancar con esa. Sí, dale. Está re buena la pregunta de Pharmacorp. Era Luciana. Sí. Mira, para mí hay algo que por ahí a veces se nos pasa a los que trabajamos en digital. Yo hablo por mí, que trabajo en digital, y es que el negocio en la tienda es bien distinto y está bueno acercarse a la tienda. Está bueno ir, está bueno ver, está bueno observar. Está bueno hablar con la gente que trabaja en el punto de venta. Los colaboradores que están encarando la relación uno a uno con la persona tienen mucha información, mucha información. Y es más, hasta les digo, está bueno ir y hacer algo ahí y estar, ayudar a la gente, ayudar ahí a entender cómo funciona el flujo de la gente que entra, que hace, que pregunta, cómo pregunta. Creo que todo ese conocimiento nos re sirve después a los equipos de marketing, de CX, de UX. Esta relación que tenemos con otros equipos es clave y nos ayuda un montón a entender qué hay que decirle a la persona y cómo, eh, y no olvidarse de eso. Tenemos una fuente de información enorme en las tiendas. Hay que tomarse el trabajo de ir, estar, hablar y hablar con las personas que atienden a los clientes, a los pacientes en las farmacias. David, no sé si ahí querés agregar algo a lo que dijo Amalia. No, muy en línea es eso. Casi que a veces decimos, y lo leí hace poco, que decimos, bueno, el canal digital, y hablamos de canal digital, pero al final es una unidad de negocio, y es casi lo mismo que como el mundo tradicional, la tienda offline. Entonces, es eso, es como que tienen sus líneas de trabajo,
casi que y se unen eventualmente alrededor del cliente, pero sí, muy en línea. O sea, no se tienen que ver como entes separados. Perfecto. Y siguiendo por ahí ese rumbo, María en Exocor pregunta, ¿qué aprendizajes han tenido ustedes al migrar clientes físicos al canal digital? Y si hay algún error común que deberíamos evitar. Creo que esta David la podés tomar vos. A ver, otra vez, ¿dónde está la pregunta? Perdón. Sí, perdón, no estaba en el chat ahí. ¿Qué Ah, ok, aprendizajes perdón. han Listo. tenido ustedes al migrar clientes físicos al canal digital? Y si hay algún error común que deberían evitar en esta migración de lo físico a lo digital. No, mira, eso o sea, el aprendizaje es que precisamente tengan darle la opcionalidad. No es Ujú. que yo te voy a, o sea, yo te voy a clasificar como cliente digital y te voy a abstraer totalmente del mundo físico. No, entonces es casi tratar de darle la misma experiencia. Precisamente es algo que nosotros, es un reto, porque tú en el canal digital sí puedes comunicar diferente de pronto que lo haces en el mundo físico, pero es tratar de que cuando lleguen a la tienda vean las mismas, vean las mismas promociones, o sea, digamos, tratarlos como transversalmente sin tener esas distinciones entre físico y digital. Sí, eso es lo que de pronto podría agregar ahí. Perfecto. Y acá, María, te dejaron una para vos, creo, en el chat. Alejandra Zambrana Salinas pregunta, ¿cómo ha logrado Pharmacity diferenciar su oferta de e-commerce de otras farmacias online o marketplaces? ¿Y cuál crees que es el valor principal? ¿Cuál es tu propuesta de valor? Sí, está buenísima la pregunta y es súper difícil porque nada, termina siendo un commodity la oferta. Digo, estás, como decía antes, a una solapa de distancia, a un googleo, a una pregunta a ChatGPT y ya está. Eh, entonces, la verdad que es bien difícil y en este caso hay que trabajar mucho con el equipo comercial, mucho para entender bien. Esto, ¿no? Las dinámicas que se pueden tener y también con el negocio para entender, bueno, cuál es el margen que yo estoy dispuesto a, no sé si decir sacrificar, pero poner en juego a costo de traer y de conseguir esa venta, ¿no? Y de entender realmente cuáles son los productos que van a hacer que esa venta venga. Porque a veces lo que podés pensar es bueno, yo tengo un objetivo de ventas de estas categorías, pero sé que tengo detectado, no sé, 5 productos que son por los que la gente entra al punto com, que seguro tienen la atención o están en tendencia, son virales, lo que sea, no importa. Entonces, a partir de eso, ¿cómo genero yo esa visita? Y después, una vez que está dentro la visita en el sitio, ¿cómo hago para que esa canasta tenga suficientes productos para que sean rentables los esfuerzos que yo hice para obtener esa visita? Eh, entonces, quizás está bueno tener ese conocimiento de cuál es la puerta de entrada, qué productos son la puerta de entrada al punto com y una vez que está en el sitio, por eso digo que es importante, por ejemplo, trabajar con UX, es cómo logramos que la persona navegue el sitio y pueda llenar su carrito como si estuviera en la tienda. Y la propuesta de valor para el cliente es la experiencia en el caso de Pharmacity. La experiencia cuando vas a la tienda tiene que ser la experiencia cuando estás en un punto de contacto digital de Pharmacity en su ecosistema total. Tiene que ser la misma experiencia y el valor está ahí y nosotros llevamos muy adelante, la bandera nuestra es el bienestar integral de la persona, entonces llevar eso a cada punto de contacto es clave, también es un diferencial muy grande. Clarísimo. Y ahí te dejaron una pregunta a vos, David. Hugo dice, ¿qué tan importante o determinante es contar con una herramienta tipo MMP para sofisticar la medición y qué tanto impacto generó en el ROI? Bueno, digamos que estos agregadores, bueno, estas herramientas de medición, o sea, son relevantes y las tenemos, eso también hace parte, digamos, de los KPIs, porque pues digamos que ahí donde tú empiezas a hacerle medición y seguimiento a esas adquisiciones que llegan, ¿no? En los diferentes canales. Es algo que pues dependerá del tamaño del negocio en donde estés, que te diría qué tan o menos importante es, pero cuando llegas a una escala en que te requieres administrar
las pautas, pautas en paid media, en temas propios de tu CRM, sí se vuelve relevante y es algo que hacemos un seguimiento constantemente, ¿sí? Entonces, sí, y bueno, y ahí yo sé que hay como, incluso hay como esos dos, casi que hay como muy pocas herramientas en eso y una herramienta es como la principal que tiene el mercado, pero te diría que explora las otras, explora otras, de pronto hay unas más adaptadas a algunas necesidades en particular y que pueden sí ser más o darte un retorno a la inversión, digamos, en más corto plazo. Perfecto, clarísimo. Y acá hay una pregunta para los dos que tiene que ver más con las tres claves variables para el éxito de esta transformación de lo físico a lo digital. La pregunta la hace Leo de Farmacorp. No sé si quieres seguir, David, y damos pie también a Amalia. Sí, mira, bueno, no sé si te voy a decir las tres o mezclo más, pero es eso que tengan, que, que, que lo veamos como más, bueno, como dicen, como omnicanal, que tú garantices que la experiencia en promociones, en precios, en comunicación, en la medida de lo posible, sea lo mismo que en el digital a lo físico. Entonces, digamos que eso te garantiza. Dos, el servicio, o sea, si bien el servicio que tú tienes en la tienda, está la persona, puede tener diferentes, pero el servicio que tienes en digital, cuando hay algún problema o de pronto alguna pregunta, pueda tener casi ese mismo nivel de rapidez que como pueden tener en tienda. Entonces yo creería que esas serían las que veo de este lado así inicialmente. ¿Y vos, Amalia? Bien, David, yo también me quedé pensando un poco y iba a ir voy a pensar otras así, complemento, digamos, más opciones. Em, Mira, para mí, bueno, algo que David trajo que me pareció clave, que vos lo decías, como que ya lo das por sentado, que el liderazgo y que acompañen, es clave, y yo ahí lo complemento con el equipo. Es clave contar con un equipo, más allá de la interrelación con otros equipos, ¿no? Digo, dentro de la empresa, contar con un equipo o con un equipo de agencias también, si no tenés adentro, pero con gente que tenga conocimientos y que pueda liderar con cierta autonomía muchas cosas, sobre todo en un ecosistema tan diversificado, ¿no? Tan omnicanal que tiene sus complejidades. La tecnología es clave, como lo que traíamos también, lo traía David también. Y una cosa que sí me parece que también puede generar, si no se piensa bien, puede generar algunas frustraciones, tiene que ver con la definición de los objetivos. Cuidado con la definición de los objetivos, lo que decimos de que la experiencia del usuario tiene que ser la misma en la tienda física como en la digital, digamos, no significa que podemos definir los mismos objetivos o esperar el mismo negocio de uno que del otro. Entonces, creo que también traía David el que representaba el 15%, creo que decías, ¿no? Algo así en la presentación. Bueno, eso es un datazo. Entender realmente qué representa, cuánto pesa en el negocio total el canal digital es clave, porque a partir de ahí podés decidir cuáles son los esfuerzos, cuánto te salen esos esfuerzos, conseguir ese negocio y cómo lo haces crecer. Más importante todavía. Así que la definición de objetivos tiene que ser muy a conciencia y bien diferente. Perfecto, bueno, muchas gracias ahí por esos insights. Y ahora sí, para cerrar, esta pregunta me parece súper interesante, la dejó de nuevo Alejandra, que te explica un poquito lo que está sucediendo en Pharmacorp. Dice que están explorando cómo implementar ofertas exclusivas online para impulsar el tráfico a su e-commerce. Sin embargo, les preocupa cómo gestionar la expectativa del cliente cuando llega a la tienda pidiendo una oferta que solo vio online. Entonces, ahí va más en profundidad y dice... ¿Cómo aseguran que el cliente entienda la exclusividad de la oferta online y cómo capacitan a su personal de tienda para manejar estas situaciones sin afectar la experiencia del cliente o rentabilidad en el punto de venta? Y aparte, asuma qué sistemas o procesos son clave para una integración fluida en ese aspecto. David, ¿querés empezar o como quieras? Bueno, sí, no, yo puedo ahí Dale, dale. darles de pronto mi apreciación de eso a Alejandra. Pues mira, en nuestra experiencia, digamos, tener precisamente,
que es lo que veníamos hablando, como tratar de tenerlo en dos islas o en silos, esa separación, pues no nos, pues en nuestro caso, no nos, o sea, se probó en algún momento y no fue el resultado esperado. Entonces, ¿qué hemos hecho de pronto o qué nos ayuda a mejorar? De pronto, no es tanto como de ofertas exclusivas, sino de pronto un early access, que tú pronto, o sea, son dinámicas un poco diferentes y de pronto, sí, o sea, mira, es que con o pidiendo en digital tienes acceso de pronto antes de que salga en tiendas y en toda, digamos, en toda la cadena. Puede ser algo de ese estilo o reforzar los beneficios que tienes de pronto en tu tema digital. Entonces, en nuestro caso, domicilios gratis, pues el plan, digamos, a nosotros lo llamamos Prime, es nuestro plan de loyalty como ese siguiente nivel que tú pagas una suscripción. Entonces, te garantizamos pedidos gratis, sí, domicilios gratis, entonces, y tiempo de entrega, digamos, corto. Entonces, digamos que no lo separamos y digamos, nos fue así, más bien nos enfocamos es de pronto por algo de ese estilo, de que sean ofertas transversales, pero rescatando los beneficios que tienes en el mundo digital. ¿Algo para sumar ahí, Amale? Sí, está bueno lo que traes del programa como de loyalty, ¿no? No sé cómo se llama en tu caso. Em, Se llama Prime, sí, como Prime, ok. Prime. Em, sí, a ver, a nosotros nos pasa que hay ofertas exclusivas online, las decimos las EXO, exclusivas online. Y ahí, bueno, primero la comunicación tiene que ser muy, muy, muy clara. Por lo general, bueno, más allá de la segmentación y de lo que hablamos de la first party data y todo eso, la pieza de comunicación tiene que ser muy clara, sin dudas, y también es necesaria la colaboración del punto de venta. Ahí la realidad es que en una cantidad, bueno, David también lo puede decir, una cantidad tan grande de tiendas, a veces es muy difícil lograr que todas las personas que están en la tienda sepan todo y puedan responder todo. Es muy difícil, es mucha información. Pongámonos nosotros en el lugar de la persona que recibe a alguien en la línea de caja o en la farmacia y viene con una consulta y nosotros tenemos una promoción con un banco, no con otro, un descuento solamente online, no con otro, esta promoción que terminaba ayer pero yo vine hoy. Bueno, eh, ahí hay que elegir muy bien qué decir y cómo decirlo, así que la claridad es fundamental. Em, y una cosa que decía David, no sé, no me acuerdo ya si recién o en la anterior, tiene que ver con el tiempo de respuesta en los canales digitales también. Tener el chatbot, tener el WhatsApp, tener puntos de contacto donde la gente pueda, hasta les digo, no sé si les pasa a ustedes con sus clientes, pero nosotros somos una farmacia, al fin y al cabo, hasta línea de teléfono, porque hay gente que todavía llama por teléfono. Y tenés que estar para el que llama por teléfono igual que para el que abre el WhatsApp y quiere hablar por WhatsApp. O sea, tenés que tener esa atención muy fluida, muy aceitada, muy rápida, nivel de respuesta. Lo mismo que si estuviera en el canal, en la tienda física, y mucha colaboración del punto de venta, sí, siempre, pero cuidándolos. Hay que cuidar también al punto de venta y hay que saber filtrar información para que ellos puedan tener información disponible y no 30 cosas para decir al mismo tiempo, pues es imposible. Perfecto. Perfecto, muchísimas gracias a Amalia y a David por todas las respuestas, por todo lo que nos fueron comentando durante esto. Sé que podríamos y que tenemos muchas más preguntas, podríamos estar hablando durante 1 hora, 2 horas si queremos. Sabemos también que todos tenemos el día para continuar, entonces los invitamos a todos a escanear este QR si tienen la necesidad de seguir conversando con nosotros. Nos encantaría buscar un espacio y dedicarles un espacio exclusivo a ustedes. Y lo último que les voy a pedir en los últimos 2 minutitos que nos quedan, porque siempre nos gusta seguir aprendiendo en relación a lo que estaba hablando David y Amalia, es muy importante para nosotros aprender a partir de data y tener información para seguir acercándonos a ustedes y darles contenido de valor. Les pedimos 1 minutito para completar nuestra encuesta de satisfacción. Y a medida que la van completando, ahora sí, nuevamente les agradecemos mucho por participar, por el tiempo
que se reservaron para nosotros y los dejamos seguir con sus días. Bueno, Me gracias a faltó, todos. Gracias a me faltó todos. acá Gracias chicos mostrar la también por la encuesta de organización y un satisfacción. placer, David. Igual, Amalia, gusto. Muchísimas gracias, Amalia y David, y muchas gracias Gracias, a Juli. todos por sumarse. Ahora, chao. Un beso.